doctor Álvaro Morales y el título es Nuevas fronteras en la preservación de órganos humanos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy igual residente de cirugía general del Hospital Gregorio Marañón, somos compañeros de hecho, y el tema que he escogido es un tema, lo he escogido por dos cosas, porque es un tema particularmente que está en constante movimiento desde el inicio hasta ahora en cuanto a investigación, en cuanto a innovación, y además que es un tema apasionante. Personalmente es un tema que me apasiona. Y bueno, vamos a empezar hablando, como todo, primero estableciendo el concepto de lo que es un trasplante, que todos lo sabrán. Es la sustitución de un órgano tejido que ya no funciona con el objetivo de restituir las funciones que habitualmente las tenemos y las habíamos perdido. Es la última alternativa que salva la vida y mejora la calidad de vida en algunos casos. Este concepto ya de entrada nos llama la atención porque llama a la expectativa de medicina que nosotros tenemos, o al concepto clásico de medicina que nosotros tenemos, que es el de salvar vidas. Ya en el siglo XV, con las primeras ideas de trasplante de donante cadavérico, con el milagro de San Cosme y Damián, dos gemelos que hicieron el primer trasplante, por así decirlo, en un miembro inferior, que trasplantaron el miembro inferior de un criado negro que tenían hacia otro por un tumor que tenían. Eran dos médicos que se los consideraba como lo más bajo al principio, porque ya saben que las buenas ideas al principio son bien criticadas, pero hay que lucharla. Y bueno, desde esa época posterior pues han surgido varios fenómenos que en sí han cambiado la perspectiva del mundo. Por ejemplo, en 1902 Alexis Carrel describe las suturas vasculares. Esto lo que hace es afinar un poco más el proceso de lo que es el trasplante de órgano sólido. Ya en 1954 se realiza el primer trasplante renal exitoso de gemelos monocigotos, porque los previos habían sido fallidos precisamente por la inmunidad. Y en 1958 se describe por Van Roos lo que es el HLA, el complejo de histocompatibilidad, que ayuda muchísimo más al estudio de la inmunidad y de los rechazos que en ese entonces y hasta ahora todavía sigue siendo un problema del trasplante. Y Hardy en 1963, al igual que Stars, pues realizan el primer trasplante, ya sea de pulmón a cargo de Hardy y el hepático a cargo de Stars. Barnard lo hizo con el corazón en Sudáfrica en 1967, y en España se realizó en 1965 en Barcelona el primer trasplante renal. A partir de ahí, y ya en 1987 por Holger Belzer, tras inventar o tras elaborar el líquido de preservación de órganos y un sistema de bombeo pulsátil, pues el trasplante cambia el rumbo y comienzan a darse una serie de fenómenos que convierten a este tema muy interesante y que además han salvado hasta ahora muchísimas vidas. Tras la creación de la Organización Nacional de Trasplantes aquí en España, varios fenómenos se han ido dando, como el trasplante exitoso de un niño de un corazón a un niño, el estandarizar más o menos el sistema de lo que son las extracciones de órganos, el trasplante hacia dos personas. España se ha convertido en uno de los países que más trasplantes ha hecho y todavía es uno de los países con más fuerza en este sentido. Han llegado a ser los campeones de trasplante, no solo del mundial. Ha llegado a liderar lo que es el programa de trasplante en la OMS y se ha convertido en el segundo país que más trasplantaba, al igual o en lucha con los Estados Unidos. Siempre son dos grandes escuelas que van comparándose y que van haciendo cosas con ideas propias y con gente que le gusta innovar y que le gusta pensar. Como todo, tras una buena subida y tras un buen éxito, se comienzan a ver también los problemas, ¿no? Y los problemas en el trasplante, que hasta ahora lo seguimos teniendo, son el problema de la demanda. Cada vez hay más personas que acceden a este sistema. De hecho, en Europa se realizan cerca de 30.000 trasplantes de órganos anuales y casi de esos 30.000, 4.000 son en España. Y conforme va creciendo toda la demanda, pues van apareciendo los problemas. Y los problemas es que estamos escasos de donantes, estamos escasos de órganos. Y a raíz de todo eso,
Aquí vemos una subida conforme ha empezado la Organización Nacional y se ha ido más o menos estadisticando todo el proceso de aumento de órganos. El aumento de la lista de espera, la demanda de órganos, pues se han ido inventando, a la vez que ha ido creciendo esto, se han ido inventando soluciones, algunas veces transitorias y algunas veces definitivas para poder paliar este déficit. Por ejemplo, se ha ido creando o hablando ya del concepto clásico de donante ideal, que es un varón joven con accidente de tráfico, muerte cerebral. Pues se han ido expandiendo los criterios de selección de donante de órganos. Y sin embargo, en los últimos años el mantenimiento de la viabilidad de los órganos durante la preservación se ha convertido también en otro gran problema. O sea que solucionamos un problema momentáneo y tenemos después otro problema, pero no importa, porque todavía hay gente que también quiere hacer algo por todo esto y comienza a pensar. Y la base de todo, y la base como para poder empezar a solucionar los problemas, está en lo que es la fisiopatología. Como decía el doctor Barreno antes, la fisiopatología te dice el porqué de las cosas. Y si tú empiezas a analizar, por ejemplo, el problema de lo que es la preservación de órganos, el gran problema en lo que es la isquemia reperfusión, pues hay muchas cosas que concuerdan: la hipoxia, disminución de nutrientes, el cese de la actividad, disminución de la energía ATP, aumento de la producción de lo que son los metabolitos de inflamación. Eso a su vez hace daño celular y se entra en un círculo vicioso y una retroalimentación positiva que después degradará o desencadenará en lo que es un daño del órgano. A nivel de la isquemia, a nivel de la reperfusión. Y bueno, fijándote en todo ese proceso, lo que tenemos en resumen es una interrupción de la circulación, una isquemia caliente, el intento de poder preservar, de poder llevar a ese órgano a una inactividad, lo que es la hipotermia, isquemia fría, y después trasladarlo a lo que es un receptor. Y los objetivos van a ir dirigidos a lo que en realidad en la fisiopatología se va desestructurando. Por ejemplo, el objetivo de la preservación de órganos va a ir a minimizar el edema celular asociado a la isquemia, prevenir la acidosis, disminuir la entrada de calcio, prevenir la expansión del espacio intersticial, prevenir el daño inducido por los radicales libres de oxígeno que se producen, y aportar obviamente el sistema de energía que se ha perdido. A través, clásicamente, en la preservación de órganos, a través de las soluciones que tenemos establecidas, una de las más usadas, la solución de Wisconsin, que básicamente se basa en lo que son reponer lo que le falta, electrolitos, una serie de proteínas y osmolaridad adecuada como para que el órgano a una temperatura baja pueda mantenerse en actividad. Y como habíamos hablado, la preservación hipotérmica es una de las preservaciones porque por coste-beneficio, por mayor accesibilidad y por ser lo más fácil y aceptado a nivel mundial, es lo que más se ha estado utilizando. Es conservar un órgano a temperaturas muy bajas, por ejemplo 4 grados, pero a su vez también hay otras formas de preservar el órgano, que son las máquinas de perfusión hipotérmica, que hablan básicamente de lo mismo, y la diferencia está en el tiempo de poder conservarlo o de poder darle algún tipo de sustancia, nutriente o algo que pueda mejorar el estado del órgano. Este es más o menos el ejemplo de isquemia que tiene cada órgano. Esto es un ideal. Normalmente no solemos ni intentamos llegar a lo que son estas horas. Son obviamente menos. Y bueno, y tras todo eso, lo que habíamos hablado y todo lo clásico que tenemos, a pesar de que vamos solucionando cosas, también habíamos dicho que también aparecen todavía los problemas. Y los problemas son cuando empezamos a utilizar órganos añosos, órganos que vienen ya en mal estado. Entonces, hay gente que ha empezado a decir, bueno, si es que el problema está en que ya cogemos el órgano cuando el paciente ya está deteriorado, pues hagamos algo antes de que el paciente se deteriore. Es decir, localizar pacientes como potencialmente donantes con una probabilidad muy alta de ser donante por la muerte encefálica, y pues le empezaremos a dar lo que la fisiopatología empieza a desestructurarse, y empezaron a dar hormonas, empezaron a actuar en la cascada
que comienza a desestructurarse. Una de las hormonas, por ejemplo, que generalmente han utilizado o vienen utilizando es la hormona tiroidea, con alguna que otra proteína y aportes de energía para poder hacer esos órganos un poco más válidos a la hora de ser ya donantes. Aparte de eso, se han empezado a utilizar otras ayudados de la tecnología. Por ejemplo, este es un bioreactor que se ha utilizado y que además ha sido creado en el hospital, en el Centro de Investigación del Hospital de Marañón, que es un bioreactor que mantiene un sistema de perfusión al principio, que se ha utilizado para lo que es la decelularización y recelularización, que había debido escuchar, de los órganos para poder, de cara a hacer órganos artificiales en un futuro. Este es el proceso. Normalmente nosotros trabajamos con hígados. Este es el bioreactor que ha sido creado con las bombas específicas como para darle un sistema de bombeo pulsátil, de aportación y de eliminación constante a través de un control, obviamente, de lo que es o lo más parecido a lo que es la homeostasis fisiológica, a través de este control. Nosotros lo controlamos a través de esto, tanto el volumen, tanto el flujo y todo lo que queremos, como para poder más o menos adaptar el órgano y poder mantenerlo a estándares fisiológicos. Y este es un artículo que ha salido en el 2014 de Guerrera, que habla ya es el primer artículo que se ha publicado sobre este tema, sobre ya no decelularización y recelularización, sino que agarrar una máquina de perfusión y coger los órganos que vienen en mal estado, por así decirlo, porque son órganos ya límites con criterios expandidos, como para resucitarlos, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros todavía en experimentación, que lo hacemos en cerdos, es sacar el órgano, adaptarlo a esta máquina y comenzar la máquina de perfusión. Lo tenemos de momento 24 horas, aportando todo lo que normalmente aportaríamos en una persona, ¿no? Le damos nutrición, le controlamos la glucosa, la mantenemos el pH, forzamos diuresis y todo eso, como para poder mantener el órgano en un estado homeostático y ver si es que ese órgano respondería y sería apto para poder implantarlo después en un receptor. Estamos en proceso de investigación. ¿Para qué lo hacemos? Esto nos permitiría expandir el tiempo de almacenamiento de los órganos para una distribución más racional de los mismos, y nos otorgaría además la posibilidad de modular injertos subóptimos para optimizar su viabilidad, que es otro gran problema que tenemos a la hora de trasplantar o de colocar órganos subóptimos. En conclusión, ¿qué es lo que he intentado sacar con esta charla que hemos pasado y hemos visto así a grandes rasgos las cosas que se están innovando en lo que es la preservación de órganos? Es que desde la descripción etimológica de lo que es la palabra cirugía, que básicamente se basa en hacer cosas con las manos, la Real Academia ha definido que es parte de la medicina que promete el tratamiento de las enfermedades por procedimientos manuales e instrumentales. Pues ahora nosotros hemos pasado a ser una de las especialidades médicas más integrales, combinando lo práctico, lo científico, académico e investigador, transformándose en un complejo proceso intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que de ser simples barberos sin instrucción desde el nacimiento de lo que es el cirujano, pues hemos pasado no a hacer esto para los que estaban felices, porque no piensa, sino hacer un nuevo concepto que se está queriendo integrar, que es ser un biólogo intervencionista. Ya Floyd Loop, un cirujano del Hospital de Cleveland, define al cirujano con 4 atributos a un buen cirujano: erudición, liderazgo, coraje y fe. La mano es la prolongación del cerebro. La inquisición operatoria no empieza en las manos, sino en la inteligencia, pues la mano no hace sino dibujar sobre la carne doliente los silogismos que ocurren en la mente del cirujano. Es un concepto y una frase muy bonita que quiero que tomen en cuenta
para los que después de esta charla han decidido ser cirujanos. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta al doctor Morales? Sí. Me gustaría saber la celebración de esta Nosotros lo que trabajamos, obviamente, como parte de lo que es el departamento de cirugía general y digestiva, trabajamos con hígado, principalmente. Estas máquinas de perfusión lo que se han empezado a hacer precisamente en trasplantes renales, y eso obviamente poco a poco se va extrapolando a lo que son los demás órganos. Son distintas formas de manejarlo fisiopatológicamente por todo lo que le vas a aportar y todo lo que vas a exigir de ese órgano, pero a nuestra manera lo estamos haciendo y de momento estamos contentos. Bueno, soy Ana y quería hacerle una pregunta en cuanto a eso, la experimentación que están llevando a cabo, y no sé si ya tienen algún resultado. No, aunque no sea claro, no sé si No, este programa lo estamos iniciando. Obviamente los resultados tardarán mucho. Tenemos por ejemplo, y hace rato se hablaba mucho de lo que mucha de la gente piensa que el todo ya está escrito. Parte de las cosas que nosotros hacemos ya están escritas, pero de lo que está escrito nosotros intentamos todavía sacarle mucho más beneficio a través de eso. Entonces, esto se ha hecho ya en otros órganos, pero por ejemplo en equipos de experimentación en cerdos, pero no se ha llevado a un nivel más, que es trasplantar, o el órgano que tú consigues recuperar, pues llevarlo y experimentar a que ya sea parte del sector. Entonces, estamos empezando. Lo he querido comunicar para un poquito motivar a ver y que sepan las cosas que más o menos hacemos, que no solo nos dedicamos a hacer mano, sino también nos dedicamos o tenemos nuestro ratito de sentarnos y ponernos a pensar en la fisiopatología. Resultados de momento nada. Doctor Álvaro Morales, y el título es Nuevas fronteras en la preservación de órganos humanos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy igual residente de cirugía general del Hospital Gregorio Marañón, somos compañeros de hecho, y el tema que he escogido es un tema, lo he escogido por dos cosas, porque es un tema particularmente que está en constante movimiento desde el inicio hasta ahora en cuanto a investigación, en cuanto a innovación, y además que es un tema apasionante. Personalmente es un tema que me apasiona. Y bueno, vamos a empezar hablando, como todo, primero estableciendo el concepto de lo que es un trasplante, que todos lo sabrán. Es la sustitución de un órgano tejido que ya no funciona con el objetivo de restituir las funciones que habitualmente las tenemos y las habíamos perdido. Es la última alternativa que salva la vida y mejora la calidad de vida, ayuda muchísimo más al estudio de la inmunidad y de los rechazos que en ese entonces y hasta ahora todavía sigue siendo un problema del trasplante. Y Hardy en 1963, al igual que Stars, pues realizan el primer trasplante, ya sea de pulmón a cargo de Hardy y el hepático a cargo de Stars. Barnard lo hizo con el corazón en Sudáfrica en 1967, y en España se realizó en 1965 en Barcelona el primer trasplante renal. A partir de ahí, y ya en 1987 por Holger Belzer, tras inventar, o en algunos casos
Este concepto ya de entrada nos llama la atención porque llama a la expectativa de medicina que nosotros tenemos, o al concepto clásico de medicina que nosotros tenemos, que es el de salvar vidas. Ya en el siglo XV, con las primeras ideas de trasplante de donante cadavérico, con el milagro de San Cosme y Damián, dos gemelos que hicieron el primer trasplante, por así decirlo, en un miembro inferior, que trasplantaron el miembro inferior de un criado negro que tenían hacia otro por un tumor que tenían. Eran dos médicos que se los consideraba como lo más bajo al principio, porque ya saben que las buenas ideas al principio son bien criticadas, pero hay que lucharla. Y bueno, desde esa época posterior pues han surgido varios fenómenos que en sí han cambiado la perspectiva del mundo. Por ejemplo, en 1902 Alexis Carrel describe las suturas vasculares. Esto lo que hace es afinar un poco más el proceso de lo que es el trasplante de órgano sólido. Ya en 1954 se realiza el primer trasplante renal exitoso de gemelos monocigotos, porque los previos habían sido fallidos precisamente por la inmunidad. Y en 1958 se describe por Van Roos lo que es el HLA, el complejo de histocompatibilidad, que